Amados en el Mashiach, Yeshua, un abrazo fraterno desde Quito, Ecuador, Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem, en la latitud 0. Estamos hablando de la justicia, pero no sería complemento si no hablamos de lo contrario, la injusticia, que es en lo que vivimos. ¿Qué es la injusticia? No acertar en el blanco. La injusticia está gobernando el mundo y la injusticia es un demonio jezabelítico. La injusticia en las naciones es el pan de cada día. La injusticia informativa es lo peor, la inyección letal que han puesto los gobernantes a través de los medios de información, canales de televisión, en la radio y en todos los medios masivos. Ahora, ¿por qué es que la gente no puede discernir entre la verdad y la mentira? Sencillamente porque la ignorancia no es un insulto. Ignorante es una persona que ignora algo. Y la ignorancia ha abrazado al pueblo que no tiene tiempo o que no tiene la cultura de leer, de informarse, de investigar. Es más fácil escuchar lo que cualquiera persona dice y aceptarla como verdad. Entonces la injusticia ha abrazado al mundo por medio de la mentira, por medio de la falsa información. ¿Cómo discernir entre la mentira y la verdad? ¿Cómo saber que alguien dice mentira o que dice la verdad? Tendríamos que saber qué dice la Escritura, el Tanakh, respecto de la injusticia. Respecto de la injusticia, dice en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Elohim no es injusto. Por lo tanto, yo le pregunto, ¿está Elohim detrás de la falta de alimento? ¿Está Elohim detrás de la falta de trabajo? ¿Está Elohim detrás de los cobros excesivos de impuestos? ¿Está Elohim detrás de los cobros de intereses por préstamos excesivos? 22, 26, 28%. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Tremendo. Cuando no te pagan un salario justo, está gobernando la injusticia. Precisamente es ahora cuando tú puedes ser despedido de la noche a la mañana porque le pareció eso al jefe, al empleador, y la ley no puede hacer nada. Y está escrito que no puede hacerlo. Y eso es injusto. ¿Será justo que te despidan porque no votaste por el candidato que te dijeron, en especial en el sector público? Eso engañaron acá en Ecuador a los maestros. Pero qué tremendo, los maestros de un salario de 200, de 300 dólares subieron a 800 dólares con el economista Rafael Correa. Y cuando viene la candidatura de Lazo, les ofrece mejorarlos. Y no les cumplió porque es mentiroso. Entonces, donde está la mentira está la injusticia. Despidió a todos los empleados, despidió a los empleados de su banco, despidió a los empleados del IES, despidió a los empleados de todas las entidades públicas. Estamos viviendo una injusticia infame. Y les repito, hay que revisar en el vocabulario muchas palabras, porque al decir infame, al decir ignorante, dice es un insulto. No es un insulto, revise el diccionario castellano.
En Proverbios 22:8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Iniquidad también es injusticia. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es justicia. Pero lo menos que se hace, y es el peor tiempo de toda mi vida, en todas las calles, en todo el mundo, gente durmiendo en las calles, gente pidiendo caridad, gente dependiendo de la misericordia de la gente que tiene misericordia, pero el gobierno desentendido. Le comunico que los impuestos que pagamos por todo, el 12% del IVA y todos los otros impuestos municipales, sirven para atender, no para llenar sus bolsillos, los bolsillos de los gobernantes. De tal manera que la salud y la educación deben ser gratuitas. Pero no hemos podido nosotros entender esto por la ignorancia. Porque la ignorancia ha sido más grande y nos ha abrazado. Ha abrazado a la gente que no quiere leer, que no quiere investigar. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh Elohim de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Elohim. Eso es todo lo que pide Elohim. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá injusticias, porque no hay acepción de personas. Cuando nosotros estamos hablando de que aquellos hacen injusticia, hay mucha gente que muere, hemos despedido mucha gente que según el criterio de la persona o es mala o es buena. Pero cada uno recibirá el pago, no en el cielito, sino aquí mismo, en la Eretz, en la tierra. Aquí mismo pagarás todo. Aquí mismo se hará todo. Es necesario que hagamos justicia, que hagamos misericordia. Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado y es un pecado de muerte. Toda injusticia. ¿Qué padre puede ser injusto con sus hijos? Al uno sí, al otro no. ¿Qué gobierno puede ser injusto? A los de su partido sí, a los de que no son de su partido, no hay atención. Prácticamente robando todas las entidades del gobierno, saqueando el gobierno, saqueando todo el dinero y todas las riquezas del gobierno, repartiéndose los cargos con salarios que van exorbitantemente hasta los $20,000 mensuales. Romanos 1:18. Porque la ira de Elohim se revela. Esto es tremendo. Yo les he dicho, todo en el reino de los cielos es revelación. Porque la ira de Elohim se revela del cielo, del Shamaín, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué estamos viviendo? Un tiempo de la ira de Elohim, porque la injusticia está gobernando y la injusticia es de los hombres. Levítico 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. ¿Cómo vamos a esperar nosotros justicia con una fiscal que no pudo dar un examen y calificó 10/20, y la desfachatez más grande del gobierno ponerle para que sea la fiscal y para que sea la que haga justicia? La que se inventa un cuaderno y un juicio de un influjo psíquico.
Qué vergüenza para Ecuador. Y todo lo que se haga en el centro de la tierra afecta a toda la circunferencia. Esa es la vergüenza de Ecuador. Afectamos con injusticia, con latrocinio. Salmo 92:15. Para anunciar que Yahweh Elohim, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Otra vez, ¿cómo vamos a decir que somos justos si los grandes apóstoles y profetas están llenos de riquezas, con aviones, con hoteles y con tanta riqueza? ¿Y creerán que eso es justo cuando hay necesidad en su pueblo? ¿De dónde salió la injusticia? Del cuerpo de Elohim, del cuerpo del Mashiach. Hemos sido injustos y tenemos que pedir perdón, tenemos que humillarnos. Si se humillare mi pueblo, el pueblo no es todo, el pueblo es el que conoce la verdad. Hebreos 1:12. Porque seré propicio a las injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Tenemos que pedir perdón para que el Padre se vuelva a nosotros con misericordia. Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Yahweh Elohim. Mirad lo que hacéis, porque con Yahweh Elohim, nuestro Elohim, no hay acepción de personas ni admisión de cohecho. Es más, en la Escritura dice, no declararás que el pobre es justo a causa de su injusticia. O sea, dice, no tienes que favorecer con injusticia ni al pobre. Mateo 23:25. Mateo 23:25. Se me perdió este texto. Job. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y tú echares de ti, y la echares de ti, y no consientes que mora en tu casa la justicia. Vendrá la justicia de Elohim. Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Esa es la verdad que estamos viviendo ahora. Esa es la verdad de lo que estamos nosotros viviendo. Una injusticia terrible. Una injusticia social, injusticia política, injusticia económica, injusticia religiosa. Un vicepresidente que sale, no libre, sino en libertad condicional, con el recurso de habeas corpus. Y enseguida salen los justos de este Ecuador a decir que es un ladrón, que es un sinvergüenza. Ya va por los 6 años de cárcel y no se le ha comprobado absolutamente nada, ni siquiera influjo psíquico. Y Moreno y Lazo, con la evasión de impuestos, siguen gobernando y libres. ¿Qué clase de justicia estamos pidiendo? Ahora, lo triste es que hay gente que está defendiendo a la injusticia, que está a favor de los injustos. Oiga, ¿por qué no sale de su ignorancia y por qué no se entera? Mire, aquí en la Biblia hay una injusticia terrible. En el capítulo 21 de Primera de Reyes, en Melequín, en Reyes 21, dice, un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el israelita, tenía un viñedo en Israel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Esto es el colmo de la codicia. Esto es lo que estamos viviendo. El rey le dijo a Nabot, dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas. Él tenía todo, pero quería el pequeño pedazo que estaba bonito. Dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que están tan cerca de mi palacio.
porque estaba cerca del palacio y porque cada vez que salía miraba y le gustaba. Codicia. Y a cambio de él te daré un viñedo mejor. O si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero aquí había un gran problema. ¿Qué es lo que no entendió la gente? Que la herencia de los padres no se vende. La herencia de los padres, se honra a los padres prosperando con esa herencia. Pero Nabot le respondió, Yahweh Elohim prohíbe que lo venda a su majestad, lo que heredé de mis antepasados. Esto dice Levítico. No venderás la propiedad, la heredad. Por eso dice también la Escritura, hermosa es la heredad que me ha tocado. Vean, la ciudad de Cuenca, una ciudad preciosa. Si es que dentro del Ecuador yo tuviera que cambiarme a vivir en otro lado, yo me fuera a Cuenca. Es precioso. Los norteamericanos jubilados han comprado cantidad, 14,000 norteamericanos viven en Cuenca. Compraron con su jubilación un lugar donde descansar porque es un lugar precioso. Pero los que sueñan y tienen el sueño norteamericano quieren Miami y se compran propiedad en Miami, no sabiendo que la profecía dice que Miami terminará debajo de las aguas. Es terrible la ignorancia. Verso 4. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot el israelita le había dicho: no puedo vender a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Y lo prohíbe porque Yahweh Elohim en la ley, en el Levítico, así lo ha dicho. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer, enojado. Teniendo todo, se encaprichó que quería la viña de Nabot. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido? ¿Que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot el israelita que me vendiera el viñedo, o que si lo prefería, se lo cambiara por otro, pero se negó. Mire, no es obligación de nadie darle lo que tiene. Hay mucha gente que se enoja porque dice: mi hermano tiene dinero y no me presta, mi hermano tiene dinero y no me da, mi mamá tiene y no me da. Cualquiera puede tener, mi amigo tiene y no me presta. El hecho de que tenga no es obligación para que le dé. Es simplemente una posibilidad. Y aquí se enojó Acab, porque dice: él tiene y no me quiere dar, y él tenía todo el reino, a excepción de las heredades. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Qué tremenda decisión, ¿no? Esto es la injusticia. Porque yo soy el presidente, puedo hacer lo que me da la gana. Porque yo soy el presidente, puedo tomar lo que me parezca. Puedo vender el banco, puedo vender las empresas públicas, puedo hacer. Vaya y venda lo que es suyo, pero lo que es del gobierno no es suyo. Usted solo es un gobernante y tiene que tener temor de Elohim. Antes de esto, Jezabel, la esposa, le dijo: ¿y tú no eres quien manda en Israel? Anda, levántate, come, que te hará bien, y te conseguiré el viñedo de Nabot. Esto se llama nepotismo. Gente en el gobierno porque es la esposa, porque es la hija, porque es la sobrina, y esto es prohibido por la ley. Se llama nepotismo. Toda la familia. Esto es para el señor Isa, que se dice defensor del pueblo. ¿Cuántos consulados tiene en el mundo usted? Negociando que no sale a la marcha a tumbar al gobierno de Lazo si no le da otra embajada, otro consulado. Qué infamia, qué infame que es usted, señor Isa. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab. En nombre de Acab. Puso en ellas, ¿quién escribió las cartas? La esposa. Puso en ellas el sello del rey y les envió a los saquenín, a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot, y en las cartas decían: decrete un día de ayuno
y den a Nabot un lugar prominente en la cajal del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas. Esto dice la Escritura. Porque esta palabra es prohibido. Yo en el Facebook hago el comentario, pongo sinvergüenza, ya me corrigen, dice, no podemos publicar esto. Sinvergüenza es alguien que perdió la vergüenza. Eso es todo. No es un insulto. Dice, pongan frente de él, de Nabot, dos sinvergüenzas. Háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Elohim como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Un asesinato programado como el asesinato de toda una familia en Quinsaloma. Mire que tengo memoria. Y, verso 11, los aquenim, los ancianos y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Este pueblo estaba totalmente ignorante. Este pueblo estaba acatando las órdenes de la esposa del rey, sencillamente porque era la esposa del rey. Pero ellos debían revisar la ley, ellos debían revisar que no era justo. Y no lo hicieron. Era mejor estar de parte de quien gobierna para tener parte con ellos. ¡Qué infamia! Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la cajal, en la asamblea. Llegaron los dos sinvergüenzas. Estoy leyendo el Tanaj. Llegaron los dos sinvergüenzas. Nosotros tenemos en Ecuador tanto sinvergüenza, Villavicencio. Tenemos otro sinvergüenza, Montúfar. Tenemos otro sinvergüenza por ahí. Tantos que testifican en contra, siendo mentira lo que dicen. Se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo, diciendo, Nabot ha maldecido a Elohim y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera a la ciudad y lo mató a pedradas. Otra vez el pueblo, sin investigar, le apedreó. Porque dos sinvergüenzas dijeron. Entonces le informaron a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y está muerto. Bueno, pues entonces la viña ahora está libre. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab, vamos, toma posesión del viñedo que Nabot, el israelita, se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Qué fácil, qué sencillo. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra de Yahweh Elohim vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje. Ve a encontrarte con Acab, el rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. Dile, así dice Yahweh Elohim, así les digo a ustedes, señores gobernantes, lo que dice la Escritura. No han asesinado la justicia, no han asesinado a los hombres que les incomodan, y encima se han adueñado de la propiedad, de las propiedades que no les pertenece, de lo que es del gobierno y le pertenece al pueblo. Se han adueñado de las instituciones públicas para dar órdenes en contra del pueblo a militares, a policías. Luego dile que así también dice Yahweh Elohim, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también su propia sangre. Acab le respondió a Elías, mi enemigo, así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende a Yahweh Elohim. Ay de los que hacen ofensa al Creador. Quien ahora dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo, y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón esclavo o libre. ¡Qué tremendo! Hubo acá un presidente que se tomó todo Ecuador a la fuerza, rugía como león, pero el peor castigo es que no tuvo hijo varón. Su nombre se perdió.
Le quieren poner una estatua, a la fuerza le pusieron por ahí. Pero las estatuas no tienen vida. Y para los que conocemos la verdad, eso es una vergüenza. Haré con tu familia lo mismo que hice con los hijos de Nabot y con las hijas de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y fue el pueblo que le apedreó. Ahora, hasta ahí me quedo, y quiero también que entiendan, ¿qué hicieron los fariseos y los saduceos? Poner en contra al pueblo, en contra del Yeshua, el Mashiach. Y cuando pidieron la libertad de uno de los delincuentes, de uno de los detenidos, el mismo gobernante dijo, yo les propongo que liberen al Yeshua, porque no le he encontrado ningún mal. Mire, aquí el gobernante está temeroso, porque eran ellos conquistadores. Pero los fariseos le pusieron ignorancia al pueblo. No, 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 crucifiquen al Yeshua, al rey de los judíos. Y el pueblo lo crucificó. ¿Dónde está la ignorancia y dónde está la injusticia? Qué lamentable. La ignorancia y la injusticia está en el pueblo, pero en el pueblo de Elohim. Gente de la iglesia hacía propaganda de Lazo en la iglesia. Bueno, y me dirán a mí, usted hacía propaganda de Correa. No, yo siempre decía, miren la verdad, aprendan a discernir la verdad, aprendan a saber cómo un Nayib Bukele está haciendo justicia porque está haciendo lo que Elohim le manda a favor del pueblo. Reflexión, es hora de volver a leer para saber la verdad y la verdad nos hará libres. En especial a leer el Tanakh y el Brit Hadashah. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem en Quito, Ecuador. Un abrazo a las naciones.